podamos orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y ahora queremos pedir tu gracia para reflexionar un momento en tu palabra. Te pido que tú nos dirijas en todo, nos ayudes y conduzcas nuestro corazón, nuestra atención, nuestra mirada a tu santa palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, para que no pierdan tu atención, tú puedes tomar tu móvil, tu celular, tu libro, tu cuaderno, lo que tú gustes, y puedes ir ahí a 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 6. Ahí nos vamos a concentrar un ratito el día de hoy. Nosotros estamos viendo esta serie de familia el primer domingo de cada mes, y hoy será nuestro último sermón que va dirigido hacia las esposas. Ya luego nos enfocaremos en 2 o 3 sermones dirigidos hacia el esposo, lo que todas las mujeres están esperando acá, ¿no? Y luego nos enfocaremos en paternidad y en hijos y en otras orientaciones que la Escritura nos da para poder hablar acerca de familia. Pero hasta ahora nosotros en los sermones anteriores con respecto a estos sermones hacia las esposas, nosotros hemos respondido 2 grandes preguntas. La primera de ellas tiene que ver del por qué. ¿Por qué las Escrituras les llaman a las esposas a sujetarse a sus esposos? Y también, posterior a ese sermón, hablamos del cómo. El cómo ellas deberían llevar a cabo este llamado dentro del matrimonio, este llamado a la sujeción. Y durante todo este tiempo hemos estado solamente enfocados en la carta a los Efesios. Hoy nuestra idea es enfocarnos en 1 de Pedro. Cuando hablemos de los hombres volveremos nuevamente allí a Efesios capítulo 5. Pero hoy día nos vamos a enfocar aquí, en esta primera carta de Pedro, capítulo 3, cuya carta fue escrita para personas que no la estaban pasando bien, estaban sufriendo. Ellos estaban en una situación bien compleja, si es que ustedes y yo recordamos lo que hemos podido ver ya en la escuela dominical acerca de esta carta de Pedro, donde los hermanos están sufriendo discriminación, asedio por causa de las autoridades, amenazas y en ocasiones también agresión física. Y el texto nos lleva a confiar en la gracia de Dios y a poder permanecer fieles, incluso en una sociedad hostil, en la que el evangelio, el cristianismo no es popular, y obviamente eso hace mucho más difícil el poder perseverar. Pero perseverar bajo el sufrimiento siempre ha sido una característica, digámoslo así, de la espiritualidad de los creyentes. El sufrimiento no debería ser algo anormal, aun cuando quizás hoy para nosotros puede parecerlo. Pero el sufrimiento siempre ha sido la atmósfera en la que la fe se renueva, se fortalece. Es la atmósfera en la que los creyentes oran más, buscan más consejo en la Escritura, buscan más estar juntos como pueblo. El sufrimiento nunca ha hecho menguar la espiritualidad, sino al contrario, la ha hecho fortalecerse y ser robusta. Y por eso es que nosotros no deberíamos menospreciar las circunstancias difíciles. Y hoy yo quisiera enfocarme especialmente aquí en 1 de Pedro 3, en aquellas esposas que están en angustia. Si ustedes observan, 1 de Pedro 3 es un texto que va dirigido hacia esposas creyentes o casadas con un marido inconverso, que es probablemente la situación de 1 de Pedro capítulo 3, donde Pedro en este texto busca infundir esperanza en las esposas cristianas que por alguna u otra razón
están en una relación con un esposo que no participa o no comulga la misma fe, y que eso genera algunas dificultades, por lo menos en el tiempo de Pedro y la iglesia que estaba creciendo en ese lugar donde Pedro está escribiendo. Entonces, el texto de hoy día busca enfocarnos un poquito en eso, en matrimonios difíciles. ¿Qué hacemos cuando nuestro cónyuge no nos acompaña? Cuando lamentablemente y principalmente no comparte nuestra propia fe. Y aquí Pedro busca mostrar de que una forma en la que el matrimonio, y en este caso el esposo o esposa creyente, en este caso esposa creyente, es un agente de cambio, no es a través de grandes discursos, no es poniendo la radio armonía para que el esposo escuche todos los días un sermón o pegando en las paredes un sinnúmero de versos que apunten hacia Cristo como Salvador, sino Pedro dice que la conducta de la esposa cristiana, manifestada a través de un espíritu suave, sumiso, puede ser usado por Dios para cambiar ese duro corazón, para transformar ese matrimonio difícil y de esa manera ver la obra de Dios en dicho hogar. Por tanto, si tú estás teniendo un matrimonio difícil, que puede ser muy común hoy, yo quiero invitarte a que no te rindas. No te rindas. Ten esperanza. Busca al Señor. Ora. Vive el Evangelio. Dios puede obrar a través de ti, más que a través de tus palabras. Y no es que estemos hablando de una profesión de fe silenciosa, donde guardamos silencio y solamente actuamos. No es la idea de Pedro, pero sí lo que Pedro está diciendo es que tu vida puede marcar una diferencia, más allá de tus sermones y tus palabras y palabras y palabras que buscan de alguna manera tocar ese corazón duro. Así que en eso nos vamos a enfocar hoy día. Hay una historia que quisiera contarles un poquito para contextualizar lo que vamos a trabajar hoy. Esta es la historia de Patty, que vivía en Bélgica. La historia dice así: fueron 18 años de verdadero tormento, dice Patty, de Bélgica. Su matrimonio nunca marchó bien. Todo eran peleas continuas, desamor del marido, abandono, infidelidad. Al final Patty lo que hizo fue pedir el divorcio. No había más opciones con respecto a su esposo Robert. Y el juez en ese sentido accedió. El juez en ese sentido falló a favor de Patty y eso permitió de que ella pudiera quedarse con el Mercedes-Benz del matrimonio, la casa hermosa que habían construido juntos, con suficiente dinero para poder sustentarse, pero también algo muy extraño. Ella solicitó un riñón de su marido. Patty, durante estos 18 años, ella había sufrido de un problema de riñón, el cual estaba muy dañado, y ella, dentro de esta negociación, ella solicitó un riñón. Y la frase de ella es la siguiente: ya que Robert nunca me dio su corazón, dijo Patty, que por lo menos me dé su riñón. Y el juez accedió. Pero este es un caso más de un sinnúmero de matrimonios fracasados. Hay muchos matrimonios que fracasan a causa del desamor, el abandono, la infidelidad, el maltrato. Y nosotros ya hemos conversado un poco acerca de eso. Hemos hablado sobre todo en relación a este asunto de sumisión, donde
Ustedes, damas, deben entender a la luz de la Biblia que la sumisión, la sujeción tiene límites y es importante siempre recalcarlo. Ustedes por sobre todas las cosas son sumisas, están sujetas al Señor. Ustedes no deben permitir esposos abusadores. Y si no tienen el valor de denunciarlo, ustedes pueden acercarse a un presbítero. Nosotros como iglesia queremos ayudar y nosotros queremos también denunciar si es necesario. Pero ustedes no deben permitir esposos abusadores que se pasan de la raya y que no saben lo que significa ser un hombre. Porque un hombre no es aquel que que usa de su autoridad para abusar, sino que, según la Biblia, usa de su autoridad para servir y para amar, para servir y cuidar. Ese es el concepto bíblico. No lideramos para servirnos a nosotros mismos. Lideramos para servir a nuestras esposas. Por tanto, cualquier machito que se pase de la lista, o de la raya más bien, debe ser denunciado y debe ser tratado de forma urgente, porque no es correcto dicha actuación, no va con el perfil bíblico. Y lamentablemente a veces ocurre eso. Pero no solamente los matrimonios fracasan por eso. Los matrimonios también fracasan porque las personas pierden la esperanza. Y piensan de que o sus esposas o sus esposos son un caso perdido. Pero Pedro, aquí en el capítulo 3, dice, no está todo perdido. Hay esperanza. Pero antes de poder mirar un poquito eso, creo que hay algunas cosas que es importante subrayar a partir de 1 de Pedro 3 y que no pueden escaparse. Si yo no las subrayo yo ahora, posiblemente no tendré la oportunidad para decir esto en otra oportunidad. Y yo quisiera aprovechar un poquito solamente para responder a algunas preguntas que se levantaron en mi mente cuando yo leía 1 de Pedro 3. Por ejemplo, la primera pregunta que ustedes deberían quizás hacerse al momento de mirar 1 de Pedro 3 es ¿por qué Pedro le está escribiendo a una esposa creyente que está casada con un esposo inconverso? ¿Por qué hace eso Pedro? ¿Será que Pedro está avalando la relación entre un creyente y un no creyente? ¿Será que él está de acuerdo con que un creyente y un no creyente puedan casarse y puedan estar unidos? Según la Biblia, eso no es posible. Las Escrituras hablan claramente de que un matrimonio no puede ser entre un creyente y un no creyente. Probablemente lo que nosotros encontramos aquí es que un matrimonio inconverso, ambos, esposa y esposo, estuvieron expuestos al Evangelio y la esposa se convirtió al Evangelio. Y hoy día ella necesita instrucción en relación a cómo llevar a cabo su matrimonio con un marido inconverso. Porque en el primer siglo esto era súper delicado. Por un tiempo, cuando las mujeres eran hijas y estaban bajo el liderazgo del padre, el padre definía lo que las hijas creían, cómo vivían, con quién se iban a casar, etc. Y luego, cuando las hijas de los padres crecían y se casaban, el esposo era quien decidía lo que ellas creían, cómo vivían, la profesión que llevaban a cabo, etc. Por tanto, ellos pasaban de un liderazgo padre a otro liderazgo esposo. Y por lo tanto, ir en contra de la fe del padre o del esposo podría ser muy complejo, muy complicado. Sobre todo si es que entendemos que el contexto al cual Pedro está escribiendo es un contexto griego-romano, donde hay un sinnúmero de dioses y la familia siempre seguía
la religión del hogar. Entonces, lo que aquí encontramos nosotros no es que Pedro necesariamente esté avalando una relación entre un esposo creyente y una esposa inconversa o viceversa, sino que lo más probable aquí es eso, que ambos estuvieron expuestos al Evangelio, o estas personas estuvieron expuestas al Evangelio, y la esposa se convirtió, y ella necesita instrucción bíblica para poder desarrollar un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ahí, obviamente, tenemos que hacer una segunda pregunta que también creo que es pertinente. Y me van a perdonar aquellos que puedan sentirse ofendidos hoy día. Pero yo debo aprovechar la oportunidad para decir aquí, hermanos, no es correcto, joven o jovencita que me escucha, que usted siendo creyente se relacione amorosamente con un inconverso. Eso es pecado. Aun cuando tal vez hoy día esto pareciera normal, aun cuando quizás no escuchas muchos sermones acerca de esta idea del yugo desigual, esto es pecaminoso. La Biblia no permite que tú siendo creyente, que tú señorita seas creyente, te relaciones amorosamente con un no creyente para casarte. La Escritura considera eso de forma pecaminosa. Hay muchos pasajes bíblicos que avalan esa posición bíblica. Pero hay un texto que yo solamente quiero citar ahora, que es 1 Corintios 7, verso 39, donde Pablo dice que los cristianos deben casarse solamente en el Señor. Lo cual significa de que tu relación joven, jovencita, y no tan joven o no tan jovencita, tu relación solamente debe llevarse a cabo con alguien que se relacione con nuestro Señor como Salvador, que compartan la misma fe y que no sean luz y tinieblas. La Escritura no permite aquello. Y si tú deliberadamente estás relacionándote con un no creyente o con una señorita no creyente, yo debo decirte que estás pecando. No es la voluntad de Dios que tú te relaciones con una no creyente. Ojo, no estoy diciendo que no puedes ser amigo. Ojo, que no estoy diciendo que no puedes compartir. Estoy diciendo de que una relación yugo desigual no es correcto. Usted y yo somos pueblo santo. Somos un real sacerdocio. Pertenecemos a Dios. Usted no es del mundo. Usted solamente está de paso. Usted y yo necesitamos aprender. Padres, necesitamos educar a nuestros hijos en la fe y que nuestros hijos entiendan que ellos deben, al momento de pensar en el futuro, en alguna relación matrimonial, una relación de fe. Y eso Efesios 5 lo plantea de inmediato, porque Efesios 5 dice que el matrimonio no es otra cosa más que una relación entre la iglesia y Cristo. Ese es el fin último hacia donde apunta dicho matrimonio. Por tanto, ¿cómo ha de manifestar y reflejar esto una relación entre un creyente y un no creyente? Entonces, esa es la segunda cosa que yo quisiera enfatizar. Pero obviamente aquí hay una tercera cosa que en el tiempo de Pablo también se planteaba. O sea, si soy creyente, mi esposa o mi esposo no es creyente, ¿yo debo separarme? ¿Yo debo divorciarme? Pablo dice, no. No puedes, no debes divorciarte.
sino que, como dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 12 al 16, el creyente debe vivir estando ya casado, unido al no creyente, a menos que el no creyente quiera separarse. Ahí cambia la cosa. El no creyente puede marcharse y tú, siendo creyente, puedes rehacer tu vida, casarte de nuevo, etc. Pero no es correcto abandonar al no creyente. No es el llamado de Dios, porque el matrimonio es un pacto, sea como sea, es un pacto. Están unidos. Y además de eso, Pablo dice que el no creyente es santificado en el creyente. Lo cual significa de que, por alguna razón, aquí hay una relación del no creyente con Dios que nosotros no entendemos. Pero que Pablo dice que tú, creyente, santificas a tus hijos y santificas también a tu esposo en esta relación. Pero, ojo, no relación de pololeo, una relación de matrimonio. De eso estamos hablando. Por ello, creyente que quizás tú estás casado ya con un no creyente, persevera, persevera y condúcete según lo que Pedro aquí comenta. Principalmente a ustedes, damas, donde Pedro dice que la forma en la que ustedes, damas, que están en esta relación con un no creyente, sea porque decidieron casarse con un no creyente, o porque estando casados tú y él, siendo no creyentes, uno de ustedes se convirtió a la fe, Pedro dice, condúzcanse de tal manera que Cristo se refleje en ustedes y que eso pueda ser usado por Dios para cambiar, transformar esta relación. Hay un poder, digámoslo así, muy importante, no en tus palabras necesariamente, sino en tus acciones, de cómo Dios puede transformar este matrimonio y puede Él hacer una obra allí poderosísima, muy importante. Es muy importante para nosotros estas relaciones matrimoniales entre creyentes, porque dichas relaciones hacen también de la iglesia una iglesia fuerte, donde nuestros hijos crecen en la fe, siendo enseñados por padres que aman su palabra, que viven el Evangelio, que modelan el Evangelio. Y por esa razón es que precisamos, obviamente, precisamos que Dios obre en nuestros matrimonios, obre en nuestra iglesia, obre en ti, estimada hermana, obre también en ti, estimado hermano, y que Dios pueda usarte para transformar, conducir, inclinar el corazón de tu esposo o tu esposa hacia la fe. Entonces, noten ustedes, estas ideas de alguna manera nos apuntan a poder reflexionar en una realidad que es muy común hoy en nuestra sociedad. Creyentes casados con no creyentes y que hacen de la vida de la fe, que hacen de la vida familiar en muchas ocasiones un tormento. Pues se discute si hemos de bautizar o no de bautizar. Se les enseñará de la Biblia o no. Vamos a la iglesia o no. Y los hijos están allí, en el medio, donde deben decidir a quién siguen, a papá o a mamá. Y eso, evidentemente, es muy triste para nosotros como iglesia. Ahora, quiero dejar algunas cosas puntuales en relación a este texto que yo quiero que por favor tú puedas acompañarme y que son importantes. Primero, nuevamente, enfocándose en capítulo 3, versículo 1, es importante resaltar que el contexto específico de la sumisión de la mujer es el esposo. Tengo que enfatizar esto porque esta va a ser la última vez que vamos a hablar,
por lo menos durante mucho tiempo, acerca del matrimonio y vamos a enfocarnos en las esposas. El contexto específico para las esposas es el esposo. Pedro ni Pablo están diciéndoles a ustedes, damas, que ustedes deben someterse a todos los hombres. No, el contexto de sujeción es a su esposo. Y aquí permíteme hacer una aclaración. Tú no debes someterte a mí como pastor si en eso vas en contra de tu esposo. Usted, dama, no me debe a mí mayor sujeción que la de su esposo. Y es importante que lo entiendas, dama, porque a causa de eso muchos problemas se han generado. Muchos pastores abusadores se han aprovechado. Y eso no debe ser así. Usted le debe respeto a su esposo. Y en consideración a eso, y junto a su esposo, respeto a mí o a algún otro oficial. No es algo diferente. No es primero el pastor, los ancianos, los diáconos, el vecino y luego el esposo. No. Su esposo. Ese es vuestro contexto de sujeción. Y es importante que usted lo entienda desde ahora. Porque allí está vuestro llamado. Vuestro llamado es vuestro esposo. Y esa sujeción no depende de quién sea vuestro esposo. No depende si tu esposo es creyente o no creyente. No depende si tu esposo es bueno o no. Según la sabiduría de Dios y según 1 de Pedro 3, usted debe sujetarse a su esposo aun cuando su esposo no sea la última maravilla del mundo. ¿Nota? 1 de Pedro 3 no está hablando de un esposo creyente. Sin embargo, Pedro está diciéndole a las damas, damas, sujétanse a sus esposos. No es razón válida que tu esposo no sea creyente para guardar distancia. Pedro no está diciendo eso. Su esposo es tu esposo, ámelo, respételo. Al fin y al cabo, usted lo escogió. Usted decidió estar unido a él. El llamado de Pedro es a cumplir esa labor. Segunda cosa que podemos sacar de este texto es que cuidado, estimadas damas, en convertir el matrimonio en un campo de batalla por deseos de que tu esposo sea diferente y de querer cambiarlo. Proverbios, yo leía durante la semana, Proverbios habla de la mujer con relación al esposo de dos formas muy interesantes. Proverbios dice, según el capítulo 5 al capítulo 7, que las mujeres buscan controlar a sus esposos a través de la belleza. Pero luego, del capítulo 8 hacia el final, hay varios datos que nos muestran a la mujer intentando controlar a los hombres a través de las palabras, criticándolo, siendo muy severo. Y tanto el proverbista como Pedro dice, ni a través de tu belleza, ni por medio de tus palabras, tú podrás cambiar a tu esposo. Tu llamado no es a controlarlo. Tu llamado es a ser una ayuda idónea. Yo creo que nunca es suficiente enfatizar esto, pero personalmente, si hay algo que yo amo de mi esposa, y me imagino que los esposos de aquí presentes también estarán de acuerdo, es cuando vemos a una esposa respetuosa. Eso es todo. Una esposa respetuosa. Y respetuosa no significa que dice amén a todo. Ni tampoco significa de que no discrepa o que no tenemos opiniones distintas. Sino una mujer que te ama y que sabe decirte las cosas cuando tiene que decirlas. Y que cuando ella calla, también es muy sabia en eso. El respeto es algo que los hombres valoran, aun cuando hayan metido la pata. Porque después en casa viene la conversación importante. Pero damas, el control no es labor de ustedes. Ni a través de su belleza, ni a través de sus palabras, sino como dice Pedro,
siendo una ayuda idónea. Y de esa forma ustedes pueden generar cambios en la vida de vuestros esposos. Y no solamente en la vida de vuestros esposos, sino en la vida familiar. Pero también hay una cosa que Pedro comenta y que pareciera que fuera chocante. Y que tiene que ver con la autoridad. Y que tiene que ver también con este concepto de sumisión. Autoridad y sumisión. Son cosas que la sociedad de nosotros rechaza y que probablemente ustedes también rechazan. Pero, ¿saben? Déjenme decir algo con respecto a eso. Ustedes y yo valoramos la autoridad y también nos sometemos porque esto no es algo que nace necesariamente en la sociedad. Es algo que ya está definido y expresado en Dios, en este Dios trino. El Dios trino nos muestra que autoridad y sujeción no es algo malo, sino algo necesario. Y ustedes lo observan en cómo la Trinidad se relaciona. Hay solamente un Dios, como nosotros entendemos en las Escrituras, manifestados en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, las Escrituras nos dicen que el Hijo se sujeta al Padre y el Espíritu Santo se sujeta al Padre y al Hijo. Y la forma en que la Trinidad, el Dios trino, se lleva a cabo es así: autoridad y sujeción. Ellos son un ejemplo para nosotros. Ustedes y yo no deberíamos sentirnos de alguna manera intranquilos cuando reflexionamos en eso. Dios ha establecido un orden para nuestra sociedad y ese orden coincide en cómo se relaciona el Dios trino, el Dios de la Biblia. Por tanto, autoridad y sujeción no es algo a lo cual nosotros debiéramos sacarle o tratar de impedir o no entender o rechazarlo, sino que al contrario, debiéramos nosotros aprender a vivir bajo ese principio divino. Pero, y con esto voy concluyendo, creo que es interesante hablar un poquito acerca de belleza. Si ustedes miran este texto hace mención en relación a las damas, que es muy importante la conducta, que es muy importante la belleza. Pero entonces, ¿qué clase de belleza? Pedro habla aquí de una belleza interna. Una belleza interna que a mí me parece muy pocas damas valoran. Una belleza que a la luz de la Escritura, por lo menos tiene, o aquí Pedro, dos grandes cualidades. Esta belleza es incorruptible, dice Pedro allí en versículo 4, y también lo anteriormente, él ya habló de ese concepto en el capítulo 1, versículo 23, lo cual se contrasta a lo pasajero y a la belleza externa. Y ojo, Pedro no está diciendo, damas, que ustedes deben descuidarse y que no pueden pintarse o que no pueden usar joyas. No. Pedro está simplemente diciendo, la belleza externa no es todo. Esa belleza pasa y tampoco logra la satisfacción que ustedes esperan, por la cual ustedes, damas, debieran enfocarse en la belleza interna. Una belleza que es incorruptible, pero que, si ustedes observan versículo 4, es de gran estima delante de Dios. ¿Noten ustedes eso? Es de gran estima delante de Dios. Porque a Dios le agrada aquellas actitudes y aquellas virtudes que se llevan a cabo conforme a su voluntad. Y aquí es donde hay que poner, digamos así, el énfasis. Un autor decía que cuando las esposas o las mujeres se enfocan principalmente en la belleza externa, es porque ellas piensan, en primer lugar, agradar a los hombres y no a Dios. Porque
obviamente la belleza externa va a conquistar al hombre. Dígale usted eso al esposo de cualquier esposa, ¿no? La belleza externa conquista al hombre, hace de ella hermosa y así por delante. Pero esta belleza interna es agradable a los ojos de Dios. Y hay un dato interesante que yo miraba durante la semana, que un autor hacía mención. Él decía, observa, decía el autor, cómo Dios en el tiempo, en el Antiguo Testamento, en muchas ocasiones, Él rechazó lo que era bello externamente y se quedó con aquello que era bello internamente. Y Él ponía un caso allí. Él ponía el caso de los hermanos de David, los hijos de Isaí, hombres fuertes, bellos, pero que Dios, al mirar a dichos hombres, ¿qué fue lo que Él buscó? No buscó capacidad, no buscó fuerza, no buscó hermosura. Él buscó a un hombre. Y en este momento también, Él busca a hombres y a mujeres conforme a su corazón. Y eso va más allá de cómo tú te vistes o de la marca que tú tienes. La belleza es importante, evidentemente, pero esta belleza interna, este espíritu suave y apacible, no es otra cosa más que aquello que Dios quiere ver en ti. Y que si ustedes toman una concordancia y comienzan a buscar estos conceptos, ustedes se van a dar cuenta de que estos conceptos tienen mucha relación con alguien, con Jesús. Estos dos grandes conceptos, espíritu suave y apacible, tienen relación con la persona de Jesús, donde en los evangelios el término se traduce de otra forma: manso y humilde. Es decir, ¿saben lo que Dios quiere de parte de ustedes? Damas, Dios quiere mujeres conforme a Cristo. Qué maravilloso sería tener esposas, damas, señoritas que crecen con ese ideal de trabajar en esa belleza, en ese espíritu suave y apacible, ese espíritu que es como el de Jesús. Obviamente no solamente necesitamos damas así, necesitamos hombres también así. Y eso lo vamos a ver la próxima oportunidad que nos reunamos. Pero hoy día, damas, yo quiero, a partir de Pedro, infundir esperanza. Dios puede obrar a través de ustedes para cambiar a hombres como nosotros. Dios puede hacerlo. No pierdas la esperanza, sino que más bien vive como Jesús en tu hogar y Él obrará en tu esposo. Vamos a orar. ¿Bien? Señor, te damos gracias en esta hora porque hemos podido tener un momento para reflexionar en tu palabra. Y yo quiero especialmente hoy día, que es nuestro último sermón para las esposas, pedirte por ellas, Señor. Tú sabes y conoces muy bien sus luchas. Te ruego yo, Señor, por ellas. Yo te ruego por mi esposa. Te ruego por todas las damas aquí también casadas, para que tú obres, Señor, en sus vidas. Te ruego, Señor, que tú tengas misericordia. A veces la vida de ellas no es fácil. Nosotros, los esposos, no hacemos de sus vidas más fáciles, aun cuando deberíamos hacerlo. Y por esa razón yo te ruego que tú nos perdones a nosotros, que no somos esposos creyentes, incrédulos, sino creyentes, y que lamentablemente no se comportan como Jesús en el hogar. Pero aquellas
damas que están hoy día sufriendo a causa de un esposo incrédulo. Yo te suplico, Señor, que tú las uses, que tú obres en sus vidas y que tú, Señor, puedas manifestarte poderosamente en ellas a través de su testimonio y su forma de vivir, y de esa manera impacte el corazón y la vida de su esposo incrédulo. Te ruego, Señor, por matrimonios sanos en nuestra iglesia, por familias fuertes, por padres creyentes, por hijos creyentes. Obra tú, Señor, en medio de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.